Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos desde Regional 360, noticias para todos los peruanos. Bienvenidos a nuestra primera emisión del día de hoy, jueves 29 de diciembre. Aquí te presentamos todas las noticias más relevantes para su región. Este 10 de enero, el gabinete ministerial de la presidenta Dina Boluarte, encabezado por Alberto Otárola, acudirá al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza al Pleno, en el marco de los procedimientos en democracia. Fue el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, quien confirmó la fecha de la presentación para el voto de confianza, luego de reunirse con el presidente del Congreso, José Williams. Asimismo, el premier indicó que ya se han discutido los ejes centrales para la solicitud de la confianza, entre los cuales se priorizan aquellos que Boluarte ha indicado como los más importantes, es decir, educación, lucha contra la corrupción y la necesidad de destrabar de proyectos de inversión y generar confianza en los actores económicos. Y es que según el primer ministro, se anunciarán una serie de medidas económicas concretas durante la solicitud del voto de confianza, con las cuales buscarán utilizar saldos devueltos durante el ejercicio fiscal 2022, los cuales serán destinados al programa de reactivación económica Punche Perú, dirigido a los sectores más necesitados. Reinician las gestiones. Luego de que fallaran los intentos de coordinación de medidas con el otrora ministro de Trabajo, Alejandro Salas, y gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias y Confiep, este escenario podría cambiar. Sucede que el actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García, anunció que pronto pactaría una reunión con la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias, pues según aseguró, es importante dialogar y proponer medidas a favor de los derechos de los trabajadores del país. En ese sentido, para que esta situación prospere, el ministro Eduardo García comunicó que se va a reactivar el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción de Empleo para que se puedan concertar las reuniones con los diferentes gremios empresariales y afrontar los principales problemas laborales del país. De momento, la Sociedad Nacional de Industrias ha dado la venia de retomar el diálogo. Por el lado de la Confiep, su presidente, Óscar Caipo, sostuvo estar de acuerdo, pero a la vez solicitó a la presidenta Dina Boluarte escuchar a todas las voces sindicales y empresariales para forjar nuevas medidas en pro de los trabajadores del Perú. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Grandes pérdidas. Tras las protestas violentas y los actos vandálicos desatados luego del intento fallido del golpe de Estado de Pedro Castillo y luego su vacancia, las pérdidas económicas que han afectado a todos los peruanos han sido cuantiosas. Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, señaló que el país habría perdido un aproximado de 3.200 millones de soles desde el inicio de las protestas, siendo las regiones más afectadas Arequipa, región que habría perdido unos 630 millones de soles, Ica, que reportó pérdidas de 500 millones, y Cusco con un promedio de 400 millones de soles perdidos. Asimismo, la macrorregión norte dejó de percibir 900 millones durante el estallido social. Además, Salazar también recalcó que el sector minero perdió 600 millones de soles en solo una semana,
así como el sector de agricultura e industrias perdieron al menos 350 millones de soles. Otro de los sectores más afectados fue el de producción, que se vio afectado fuertemente por los innumerables bloqueos de carreteras y los ataques a diferentes aeropuertos y fábricas industriales. Es por ello que requiere una atención con urgencia a las diferentes regiones que se han visto afectadas durante las protestas violentas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, informó hoy que el gobierno peruano ha dispuesto que las empresas que tengan un crédito en el marco del programa Reactiva Perú y los fondos de apoyo empresarial en el sector turismo podrán reprogramar sus pagos hasta el próximo 30 de junio del 2023. Se espera de esta manera brindar un respiro para las empresas del sector, dado los últimos acontecimientos sociales que nuevamente colocaron sus números en rojo por los cierres forzosos y riesgos de saqueo. En efecto, esta situación estuvo ajena de su control y ahora podrán evitar deudas innecesarias al reprogramar sus pagos mientras se recuperan de los efectos de la convulsión social. La medida fue dictada a través del decreto de urgencia número 026-2022, que dispone que las entidades financieras deberán ofrecer reprogramaciones y periodos de gracia a las empresas que las soliciten en sus pagos. El decreto también incluye a los negocios turísticos que anteriormente ya han solicitado reprogramaciones. Las medianas y pequeñas empresas MIPES han sido las más beneficiadas de esta medida del Ejecutivo, ya que fueron ellas las más afectadas por la pandemia, manifestaciones y cierres forzosos. Ahora MIPES y todos los negocios turísticos podrán acceder a esta facilidad a fin de reactivar la economía del sector. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Cierra su gestión con obras inconclusas y baja ejecución presupuestal. Esa es la situación de Servando García, gobernador regional de Piura, quien en su último año como autoridad solo ejecutó el 51% del presupuesto de la región. Asimismo, dejó obras pendientes como los 4 hospitales estratégicos de Ayabaca, Huancabamba, Huamarca y Los Algarrobos. El presidente de la CONFIEP, Óscar Caipo, anunció que viene trabajando acciones con cámaras de comercio de las regiones del sur del país. Esto después de que se anunciara que las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte retomarían en enero. De esta manera, se busca amortiguar los impactos de lo que se viene. Otro congresista en problemas. Esta vez, el legislador de Perú Libre, Américo Gonza, ha sido sindicado por la Fiscalía como coordinador de la presunta red criminal que cobraba coimas para ascender a oficiales de la Policía Nacional del Perú. El Ministerio Público llegó a esta conclusión tras incautar teléfonos al general de la Policía Nacional del Perú, Max García, donde se registran llamadas y mensajes entre oficiales ascendidos y el congresista de Perú Libre. Un fin de año diferente. Después de que usuarios de redes sociales de Huancayo reportaran granizada en la ciudad, decidieron armar muñecos de nieve. Muchos de estos huancaínos compartieron amenos videos en sus redes sociales donde se pueden apreciar sus creaciones. Hoy en Entrevista 360 nos acompaña David Rivera del Águila, analista político con quien vamos a analizar justamente el año que termina. Señor Rivera, bienvenido a Entrevista 360. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cuál es el balance final de este 2022 a nivel del impacto social en medio de un año de tanto vaivén político? El balance es claramente negativo, ¿no? Para el país en su conjunto, y no solo en lo social, en lo económico, en lo político como origen del problema. Pero es negativo y a la vez nos deja lecciones, y aquí lo importante es saber si es que esas lecciones los peruanos las vamos a poder aprender para elegir mejores gobernantes hacia adelante, ¿no? Porque si algo ha quedado claro, 2 cosas han quedado claras, es que la corrupción está presente en todas las tendencias ideológicas, incluso las aparentemente reivindicativas, como la del expresidente Castillo. Y lo segundo es que la corrupción está carcomiéndonos y es como un suicidio, ¿no?
Entonces, si no resolvemos el tema de la corrupción, ni de cómo elegimos a los políticos que elegimos, va a ser bien difícil que salgamos de este hoyo. Usted mencionaba el tema de la corrupción y que ciertamente es un flagelo que ya está enquistado en nuestra historia. Sin embargo, ¿podría decirse de que hemos llegado a niveles que no habíamos llegado antes? Yo creo que sí, porque justamente con el boom de los minerales lo que ha pasado es que la corrupción se descentralizó. No todo el canon minero que fue a parar a las regiones terminó siendo no solo mal utilizado en el sentido de la ineficiencia en la gestión de obras públicas, sino que terminó siendo robado por los gobernadores regionales o alcaldes. No tengo el número, pero la cantidad de gobernadores regionales y alcaldes en el Perú procesados o presos es impresionante. Y muchas veces hay una parte del Perú, como el sur del Perú, que ahora, por ejemplo, habla de este tema de separarse del resto del país, que yo creo que tienen un motivo válido y uno que no miran por completo. El válido es que somos un país centralista y efectivamente desde Lima nunca se ha prestado la atención que se debe a las regiones del Perú, y eso es totalmente cierto. Pero la segunda realidad en paralelo es que en esas mismas regiones ha habido un mal uso de los recursos públicos que sí ha habido en los últimos 10, 15 años, e incluso ha habido casos de corrupción alarmantes. Entonces, no hay que perder de vista que sí, hay una crítica y un hartazgo con el centralismo limeño, pero no perdamos de vista o no creamos que tener autonomía plena es la garantía para que los problemas que existen se solucionen, porque incluso los problemas que han estado en manos de los gobiernos regionales y locales no han sido solucionados. En un escenario político todavía turbulento, ¿qué podría esperarnos en los próximos meses? Yo creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar, porque entre la represión militar policial que ha habido de las protestas, la llegada de las fiestas, que hizo que explícitamente regiones como Cusco, Puno, Arequipa dijeran vamos a parar porque no queremos perjudicar la actividad comercial navideña que es central en los ingresos de las comunidades. Entre eso, las Fuerzas Armadas, la fiesta de fin de año y el hecho que el Congreso, gracias a las manifestaciones, haya decidido adelantar las elecciones y se hayan comprometido a hacer una reforma política, no queda claro todavía ese conjunto de variables, cuánto van a terminar conteniendo el rechazo, la insatisfacción de la población frente a este Congreso que tenía mucho menos aprobación que el expresidente Castillo. ¿Podríamos decir que de repente ahora el país está un poco más polarizado? Sí, lo de la polarización que mencionas es muy importante porque es el principal riesgo que tenemos en el país, ¿no? Tanto a la derecha y a la izquierda, en esta mirada casi con odio que hay al otro extremo, están comenzando a contaminar a la mayor parte del país, ¿no? Estamos perdiendo la perspectiva de que la experiencia en el mundo en general muestra que los extremos no te llevan a ningún lado positivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con dejarse alimentar por ese tipo de posturas, creo yo. Porque además, cuando uno revisa sus discursos, no es que te permitan solucionar ningún problema. El presidente Castillo tenía un discurso totalmente reivindicativo y después de año 4 meses no solamente no ha hecho nada, sino que había retrocedido en algunas cosas que los últimos gobiernos, incluso de derecha, habían logrado avanzar en materia social. Entonces, digamos, eso que era un gobierno de izquierda o del pueblo es realmente falso, ¿no? Nunca fue así. Era solamente un discurso. Pero la polarización nos lleva a querer creer, ¿no? A querer creer que hay alguien que me representa frente a ese otro que es el enemigo. Ese enemigo que hemos creado y que creemos que esas posturas son una solución. Ley que nace como consecuencia de un clamor social. En la sesión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad se aprobó el dictamen del proyecto de ley para agilizar el procedimiento de gestión, administración y distribución de alimentos en los comedores populares.
Esta medida facultará al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a capacitar al personal de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, provinciales y distritales para que se brinden asistencia gratuita a los ciudadanos sobre el proceso de conformación y constitución de las organizaciones sociales de base, a fin de hacer frente al problema de hambre que afecta a muchos peruanos. El proyecto de ley aprobado en comisión fue presentado por iniciativa del parlamentario Eduardo Salguana, quien señaló que el problema principal es que los comedores populares no cuentan con la asesoría necesaria para llevar a cabo sus procesos de organización, articulación y formalización. En ese sentido, enfatizó la importancia de la administración de sus recursos para su viabilidad. Queda ahora en manos del Congreso de la República aprobar este proyecto de ley para que pueda ser promulgado por el Ejecutivo. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Gracias por sintonizarnos. Puedes seguir todo el desarrollo informativo a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos por este mismo canal en nuestra próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. Cada 29 de diciembre se celebra la fiesta de los Negritos de Picoy en Huaura. La festividad lleva el nombre de la danza tradicional que inicia a vísperas de la Navidad, en honor a la llegada del Niño Jesús. En la celebración, los danzantes van con los rostros cubiertos con una tela negra, ataviados con vestuarios llamativos, portando grandes pañuelos blancos en ambas manos y bailan por todas las calles del centro poblado de Picoy, en el distrito de Santa Leonor, Huaura, en la región Lima, provincias. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.